Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este espacio que nos damos para hablar de esos temas que los medios tradicionales de comunicación no los comentan, no los transmiten. Este espacio donde nuestra consigna siempre es la misma, que cuando todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. Venimos de varios programas muy buenos, estuvimos en la charla de Kovadlov, si no lo viste no te lo pierdas. Sí, está la charla con el capitán de navío de la Infantería Marina retirado Miguel Troitiño sobre planificación, una idea de país para adelante, cómo recuperar las Malvinas, imperdible. La de Keynes y de Hessel estuvo buenísima con Carlos Luch. Todas estas, si no te las perdiste, las buscás en nuestra página, en nuestro canal de Oíd Mortales, y ahí las tenés a todas para que las puedas disfrutar. Hoy es un desafío porque venimos con tan buenas charlas que la verdad había que buscar cómo superarlas. Y no tengo dudas de que hoy la vamos a superar. Se ha hablado mucho de Malvinas. Ustedes saben que en nuestro canal y particularmente en nuestro programa, Malvinas es un punto muy relevante. Pero cada vez que uno se mete un poquito más en Malvinas, siempre encuentra esas historias de amor, de valor, de patriotismo, de entrega, esas historias que nos conmueven y que nos hacen entender cada vez más el sacrificio de nuestros veteranos de Malvinas. Hoy tenemos la presencia y el gran honor de tener un veterano de Malvinas que va a hablar de uno de los temas que tal vez menos conocemos: el rescate de los sobrevivientes a el ataque al crucero Ara General Belgrano. Con nosotros, otro héroe de Malvinas, el señor, hoy un placer para mí presentarlo, Walter Vallejos. Walter, muchísimas gracias por acompañarnos y por haberte tomado el tiempo de venir a contarnos una historia que se conoce bastante poco. Sí, es cierto, Luis. Y te agradezco la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes y con el público en general de toda la experiencia y las vivencias que he tenido yo, siendo muy joven, participando en la gesta de Malvinas. ¿Qué edad tenías? 19 años. 19 años. ¿Hoy? 63 para 64, obvio. Bueno, tratá de aparentarlo porque la verdad que estás ahí espléndido. Eso es porque vos me contaste que eras parte jugabas las Olimpiadas o sí, competías en las Olimpiadas de veteranos. De los veteranos, es cierto, sí. Participé en varias oportunidades, en San Juan, acá en Mendoza justamente, en el Chaco, Mar del Plata. Tuve varias oportunidades en compartir con el resto de los veteranos, porque son todos los veteranos. Sí. No son los únicos de la Armada en mi caso, sino que todas las fuerzas participan de estos eventos. Es muy saludable, claro, muy saludable compartir físicamente, ¿sí? Y tratar de mantenernos lo mejor posible después de todo lo vivido. Fran, ¿lo estamos escuchando bien a Walter? Sí. Perfecto. Bueno, Walter, hombre de la Armada, 19 años. ¿Qué hacías? ¿Estabas en la carrera militar? ¿Cómo? Sí, es cierto. Yo ingresé a la Armada en el año 78, con 16 años. Cursé mis 2 años de formación militar dentro de la Escuela de Mecánica. Ajá. Después, mi egreso y mi primer destino fue el destructor Bullard, escolta en la Guerra de Malvinas del crucero, junto con el Piedrabuena, otro destructor. Claro. Y bueno, ahí inició mi vida naval en ese destino. Un barco, obviamente, en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial, destructor Bullard. Espera, que estamos hablando de Bullard y vos sabés que en mi paso por la Armada, la persona que más admiré siempre fue uno de los héroes navales para mí, fue Hipólito Bullard. Que cuando lo conozco a Walter, cabe aclarar que nos conocemos en un evento sanmartiniano y no hay forma de pifiarles. Si una persona es sanmartiniana, es buena persona. Y ahí empezamos a hablar de Bullard, y Bullard fue granadero de San Martín. Es cierto. Hizo un montón de campañas y tuvimos la suerte
que muchos no lo saben, que un territorio de Estados Unidos Claro, estuvo izada la bandera argentina durante una semana. exactamente donde estaba el zorro. Es cierto. Monterrey, ahí en Monterrey, California. sí. Claro. Escúchame, pero Bullard también está en la batalla de San Lorenzo, que es el que a caballo lleva un pabellón o lleva el pabellón el realista y se los pasa por la cara a los españoles, ¿no? Era muy obsecuente. Hipólito Bullard no tenía ningún inconveniente en hacer cosas extrañas. Eran muy, muy buenos en ese sentido. Y muy reconocido por el general, nuestro libertador, Obviamente. general José de San Martín, ¿no? Es cierto. Bueno, vos vas destinado a una ¿Unidad naval? una fragata o corbeta, Bullard. No, es un destructor. 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 La característica del destructor. Es que tiene armamentos algo más chico, muy poco más chico que un crucero. Ajá. ¿Sí? Porque el crucero tenía 6 pulgadas, el Bullard tenía 5 pulgadas, 38 calibres, y 3 montajes dobles. Ajá. Con eso tenía lanzadores de torpedos, erizos, ¿sí? Fran, vos tenés... Y estaba equipado Sí. con 4 misiles de Exocet Marmar 38. 4 misiles Exocet Marmar. Fran, te jodía recién. Vos tenés la foto del Bullard cuando lo botan en Estados Unidos, porque Sí, es recuperado de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. A ver si la tenés a mano para que nos cuente un poquito. Ahí está, esa. Esas son las torretas que vos decís. Esas son las torretas. Ajá. Uh-huh. Y ¿cuál era el nombre original del Bullard? El Bullard fue votado en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en el año 43, si mal no recuerdo, con el nombre de Borie II. Borie II. Borie II. Incorporado a la Armada Argentina en el año 71. Mirá. La historia del Borie, ¿sí? Que si bien pertenecía a los Estados Unidos, tiene una historia muy, muy particular. Él en la Segunda Guerra Mundial cumplió muchas misiones. Entre ellas, hizo un bloqueo a Cuba cuando Ajá. Rusia... Con el tema de los misiles. Con el tema de los misiles nucleares que estaban desembarcando en Rusia. Y después del lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki, Ajá. a los 2 días, después del lanzamiento, un avión kamikaze, ¿sí? Lo estrellan en la estructura del Bullard y mueren 48 personas y 66 quedaron heridos. Vuelve otra vez a los astilleros de Estados Unidos a repararlo y vuelve a cumplir sus funciones normalmente como si nada hubiera pasado, otra vez en la flota estadounidense. Tuvo muchas misiones. Hizo misiones de paz, recuperó gente en muchos lados, y una en particular rescató una cápsula de... no, me estás jodiendo. Sí, una cápsula de un cohete que se envió al espacio. Mirá. Con un mono. El mono se llamaba Ham. Mirá. Hasta eso ha hecho la Bullard. Muchísimas cosas que ha hecho en su historia naval de Estados Unidos. ¿Sí? Y luego, bueno, la gran hazaña de y la luego que vamos... incorporado acá a la Armada Argentina, bueno, obviamente participó en la Guerra de Malvinas en varias funciones. Al principio fue en el operativo Rosario. Ajá. Cuando se toma Malvinas, yo estaba destinado ahí, y el Bullard estuvo haciendo protección al ingreso del estrecho de San Carlos. Estábamos haciendo apoyo en el desembarco. Y posteriormente, obviamente, seguimos como escolta. Se nos asignó la tarea de incorporarnos a la escolta del crucero Belgrano junto con el destructor Piedrabuena. Y bueno, hasta el hundimiento, que nos tocó a mí en particular participar como nadador de rescate, porque yo soy mecánico de armas, como capacitación formada dentro de la Armada, pero en particularmente y por decisión propia me capacité como nadador de rescate. Un esfuerzo físico importante, una capacitación
que nos formaba a nosotros como rescate de pilotos, ¿sí? Para las aeronaves que pudieran tener inconvenientes en el portaaviones o en vuelo, tanto sean aviones como helicópteros, pero en lo particular me encontré en la situación del hundimiento del crucero, que obviamente nadie se prepara para esas cosas. Espérate, que me gustaría ir un poquito de la historia más atrás. Sí. Y ahí volvemos al crucero. Ustedes son parte de la flota que recupera las Islas Malvinas. Claro. A partir de ahí... volvemos a puerto. Se decide ya recuperar las islas, se vuelve a continente. Uh-huh. A partir de ahí vuelve, ya con el avance de la flota inglesa, claro, zarpan nuevamente y ahí les toca de escolta. Nos asignan como escolta del crucero. Iban el Piedrabuena, el Abullard y el crucero. Y el crucero, nada más. Esos tres buques. Era el... se llama... el grupo de tareas, perdón. Grupo de tareas 79.3 o .2. Perfecto. Ese es el número. Ese es el número de grupo de tareas. Del grupo de tareas. De ahí emprenden sino que proa hacia el espacio donde se había hecho la zona de exclusión. Claro. Y ahí les toca acompañar al crucero Vega. Entrar junto con el crucero a la zona de exclusión. La idea, posteriormente se ha conocido, de que nosotros íbamos a participar de la parte sur, ¿sí? Sureste de Malvinas, y la parte noreste, otra parte de la flota, para hacer un efecto pinza sobre la flota inglesa. Para cuando ellos llegaran, pues todavía no había llegado la flota. Claro. Estaba por arriba. Éramos nosotros que íbamos a atacar por un lado y la flota, el resto de la flota por el otro lado. Pero ese ingreso a la zona de exclusión fue abortada por las condiciones climáticas que tenía ese entonces la zona, digamos, de Malvinas, que estaba el portaaviones con muchísimo mar en pésimas condiciones, ¿sí? Y las aeronaves no podían despegar del portaaviones. Por eso se postergó, se suprimió la orden de ingresar y atacar, digamos, a la flota inglesa. A la flota inglesa. Claro. Ahí entra la zona de exclusión, se hace este nuevo análisis, se vuelve a la zona de exclusión, se empiezan a retirar de la zona de exclusión. Nos retiramos de la zona, salimos del estado de combate, como se dice. Nosotros navegamos en crucero de guerra con las torres, ¿cómo se llama? Cargadas. Compartidas, cargadas, sí, pero no todas, ¿sí? Para estar en una condición de ataque inminente. Eso era la navegación nuestra. Pero estando en una situación de guerra, estaban todo el armamento y toda la dotación preparada para entrar en combate. Cuando nosotros ¿Qué se siente? Perdóname que te pregunte. ¿Qué se siente esa preparación que tuviste durante esos años que fuiste a la Escuela de Mecánica de la Armada? Fuiste al Bullard, ya llevabas un par de años ahí en el Bullard, claro, y de repente tenés que convertir lo que eran los ejercicios, ¿sí?, de preparación en combate a una situación de guerra real. ¿Sí? O sea, ese cambio fue no traumático, sino una situación que uno le empieza a brotar adrenalina, ¿sí?, en una situación de combate. Porque cuando nosotros ingresamos y íbamos a ingresar a la zona de exclusión en Malvinas, se izó el pabellón de guerra, nunca izado en ¿Cómo es el pabellón de guerra? El pabellón de guerra es un pabellón que está bordado en hilos de oro con el nombre de la unidad naval, ¿sí?, y que está en un cofre de roble con un vidrio. El comandante es el único que rompe ese vidrio para extraer el pabellón de guerra e izarlo en el palo mayor. ¡Qué emoción! Sin duda, eso sí, sin duda. ¡Qué emoción! Nosotros lo izamos a la madrugada, el día anterior a entrar a la zona de exclusión. Se izó el pabellón con la dotación libre de guardia, ¿sí? Y un guardia de marina que estaba ahí pidió autorización al comandante para, como
para rendir honores al izado del pabellón a tiro de pistola. Claro, está perfecto. Se tiraron 21 disparos de tiro de pistola al pabellón. Realizada la ceremonia del izado del pabellón, cada uno fue a cubrir puestos de combate, Se sabía perfectamente. Cantando el himno nacional. Ajá. Hasta en los puestos de combate. Y una de las cosas que guardo, una experiencia muy particular, el comandante, cuando estábamos ya todos en nuestros puestos de combate, nos dijo unas palabras que a mí no la puedo olvidar y no la voy a olvidar nunca, que dijo: no les voy a desear suerte, porque suerte necesitan las personas que no saben hacer las cosas. Ustedes saben hacer toda la tarea en estas condiciones. Háganla. Viva la patria. ¿Se te vuelven esos momentos? Cuando Sí, todavía sin duda. ¿Te vuelven esos momentos? Bien, estamos ahí, más que emotivo lo que contás. Izamos el pabellón de combate. Claro. Seguimos escoltando al crucero. Se toca la situación Zulú, como se llama, que todas las zonas de la unidad naval que tengan compartimientos, puertas, se cierran absolutamente, se pone el barco en situación estanca. Ajá, perfecto. ¿Sabes? La condición Zulú, condición Z, que uno no puede ingresar ni pasar de un lugar a otro. ¿Dónde estás te quedás? ¿Dónde estás te quedás? Eso es justamente para tratar de... Si se va impactado por por torpedo, por una bomba, claro, no pierda la estabilidad y la sustentación por el aire, por el agua que ingresaría. Tratar de mantener la unidad a flote. A flote, perfecto. La distancia aproximada en la que en esa... me sale fuerza de tarea, sí. Correcto, ¿no? 31 que mencionas. 79.2 o 3, sí, no recuerdo. 79.2.3. La distancia entre buque y buque. Y estábamos como a más o menos 2.500 metros, algo así, de distancia del crucero. Y ustedes lo acompañaban de un lado y del otro. De un lado, de una banda y el otro, estribor y babor, estábamos acompañando delante del crucero. La particularidad de por qué el crucero estaba acompañado de dos destructores es porque los destructores tenían sonar. El crucero no tiene sonar. Nunca tuvo sonar. Entonces, la protección antisubmarina que tenía de defensa... Eran ustedes. Éramos nosotros. ¿Sí? Éramos nosotros. En el momento de ingresar a la zona de exclusión, los sonares estaban solamente a escucha. No estaban emitiendo. Ahora, cuando ya están con el crucero, ¿ustedes detectan alguna señal de que puede haber un submarino? Ninguna. ¿Eso a qué lo atribuís? ¿A las características técnicas y tecnológicas que tenían los submarinos nucleares? Recordemos que ese barco fue botado en Estados Unidos en el año 43, si mal no recuerdo, 42-43. La tecnología que tenía era totalmente obsoleta casi a las exigencias que no exigía una flota de las características de... Combatir contra un submarino nuclear, y Conqueror en particular, que era un submarino bastante moderno. Ahí el Belgrano viene atrás y se siente la primera detonación. Nos salíamos nosotros, sí. En ese momento, como te comenté, nosotros estábamos en situación Zulú, situación Z, al abortar, digamos, la orden de atacar y volver a una zona de protección fuera de la zona de exclusión, se levanta la situación Z y pasamos a cubrir crucero de guerra. O sea que estábamos prácticamente relajados, cubriendo guardias, relajados. Nadie sospechaba de un ataque en esas condiciones, fuera de la zona de exclusión. ¿Sí? La zona de exclusión tenía 14 millas alrededor de la isla. Es importante aclararle a
personas que nos vean, que la guerra es un flagelo tremendo, pero tiene sus reglas. Cierto. Tiene sus reglas. Una de las reglas es de alguna manera delimitar el campo de batalla. Es correcto. La zona de exclusión era el campo de batalla. Fuera de la zona de exclusión no estabas siendo, digamos, respetando las reglas de guerra, ¿no? Correcto. Por eso nosotros, y se ha determinado de esta manera, que fue un crimen de guerra el hundimiento del crucero. Fue un crimen de guerra. Que no estaba dentro de la zona de exclusión, dentro de una zona demarcada como un teatro de operaciones de guerra. Por eso es que a nosotros nos sorprende, y obviamente, a la dotación misma del crucero, lo que le han hecho. Que nosotros estábamos totalmente, no relajados, pero no estábamos en una zona de guerra. No estábamos siendo intimidados por una flota, por un submarino, por las Ni condiciones. Ni intimando a nadie, Ni intimando, estábamos saliendo de la estaban proa hacia afuera de la zona de exclusión. Es un tema muy importante eso que estás marcando, Walter, ¿eh? Sí, estamos fuera de la zona de exclusión. Así que las guardias se cubrían normalmente y turnándose las torres del Buchar, en mi caso, digamos, la unidad naval donde estaba, y en ese entonces estábamos cubriendo la torre 3, que es la torre de popa, donde yo era dotación y estaba en esa torre de popa. A las 16 horas, en el cambio de guardia, donde pasaba de la torre 3 a la torre 2, para tomar guardia, sí, dejábamos toda la dotación, que éramos como 15 dentro de la torre, todo el mundo se retiraba, porque una vez que completaba la dotación de la torre 2, y la torre 3 abandonaba su puesto de combate. Yo en aquel entonces, con la edad que tenía y todas las cosas, en ese momento se fueron todos, me quedé solo yo, porque como ya mecánico de armas era claro, mi lugar de trabajo, digamos así, puse a preparar el mate para relajarme después de horas de guardia. Lo pongo la pava, y en aquel entonces no existían como ahora la tecnología para calentar agua. Pongo la pava en un ladrillo con una resistencia ahí para calentar el agua, y siento a las 16:05 fue el momento del impacto. 16:03 fue en el crucero los dos impactos, y 16:05 fue en el nuestro, en el Buchar. El Buchar no le pegaron los torpedos, ¿sí?, directamente como entraron en el crucero, sino que pegó con una angulación donde no permitió entrar en el casco, pero sí averiarlo, tuvo un rumbo. Se armó el torpedo y explotó a 200 metros más o menos de distancia del casco del Buchar. Esa explosión nos hizo escorar bruscamente, que nadie sabía qué es lo que sucedía, porque los teléfonos... Escorar es inclinarse hacia una banda. ¿Hacia izquierda o hacia la derecha? ¿Babor o estribor? Babor, estribor. Sí, esa es la escoración, digamos, ese movimiento. La ola y el impacto sonoro, digamos, de la explosión del torpedo. Imagínate, un torpedo que tenía 6 metros de largo, 1.500 kilos de peso, 365 kilos de material explosivo. ¿Sí? Fíjate el peso, porque inclusive el torpedo fue construido y diseñado en 1922, torpedo que lanzó el Conqueror. ¿Por qué? Mi pensamiento de que necesitaban un torpedo capaz de atravesar el casco de un crucero, porque el crucero, en la zona de máquinas, la zona de calderas, era el área más protegida, sobre placas, digamos, el casco era más, de más espesor que en el resto de la proa y de la popa. Para que tengas en cuenta dónde ingresaron los torpedos, por popa y en proa. Uno entró por popa y el otro le cortó la proa al crucero. Que son los puntos más débil, más vulnerable que tenía. Pero de todas maneras necesitaban algo de la construcción de la Segunda Guerra Mundial, y los cascos actuales son mucho más débiles. Los torpedos son de fibra de vidrio, no como eran aquellos, fibra de vidrio o aluminio. Claro. Nada que ver. Entonces, por eso
El Conqueror utilizó ese tipo de torpedo para la flota nuestra, que no era la que ellos tenían. El Conqueror dispara, explota, vos te sigues esa explosión. Lo que sucede en la unidad mía es ataque antisubmarino, se tocan las alarmas antisubmarino. Yo, como formado como nadador de rescate, tenía mi equipo de rescate, mi equipo de buzo, siempre a mano. Sí. La torreta de la torre 3 tiene un tambucho, una puerta, que vos la abrís y saltás a la cubierta de vuelo, porque el Bullard tiene cubierta de vuelo. Ajá, para y tiene hangar. Tenía hangar. Sí, sí, sí. Entonces yo salto, cubría en ataque antisubmarino los erizos de estribor. ¿Qué son los erizos? Los erizos son como granadas que son impulsadas, ¿sí?, al aire y tienen una determinada angulación para que caiga en forma de racimos, ¿sí? Son grandes, tendrán un poco de altura, 1,20 m más o menos. ¿Con la forma de un erizo? Con la forma de un... No, como una forma de erizo no. Son como tambores largos. Ajá. Que tienen una espoleta y un sistema de propulsión que se lanzan todos en racimos. Son muchos, creo que son 16, y hacen una rosa en el agua, ¿sí?, que van graduados y donde encuentran algo... La espoleta se pone en función... se detona y explotan todos por simpatía. Están todos por simpatía. El tren de fuego es como que se activa con la espoleta, el tren de fuego... Esa plataforma tiene una inclinación en distintos ángulos para darle una longitud y una angulación hacia la proa o popa a través del barco y a una distancia determinada donde el sonar detecta algo bajo del agua. ¿Y qué profundidad llegan los erizos? Las graduaciones depende de lo que emita el sonar. El sonar. ¿Los termina alargando los erizos? No lo alargamos porque el sonar el submarino estaba a kilómetros de donde estábamos nosotros. Bueno, ahí ya saltás a la cubierta. Sí, me voy, cubro. ¿Ves al Belgrano en ese momento? La distancia era muy grande. La distancia era muy grande como para poder verlo. Comentarios y los testimonios de las dotaciones que estaban cubriendo en cubierta. Y el guindola que normalmente se usaba, el guindola es un marino que está comunicado telefónicamente con el puente. Ajá. En popa. Ajá. ¿Sí?, para eventos. Sí, que se caiga alguien. Que se caiga alguien al agua, que vea algo extraño, todas esas cosas. Bueno, ese con la explosión cayó a cubierta, ¿sí?, sin saber de que el crucero se estaba hundiendo. Pero lo que estaban cubriendo en la ametralladora 12,7, que estaban en cubiertas más altas, cerca del puente de comando, ellos vieron algo extraño en ese momento. Cuando nosotros ya estábamos cubriendo antisubmarino. O sea, pasamos de pasar de crucero de guerra a antisubmarino. A combate antisubmarino. La visión nuestra del crucero no era clara visualmente. Tampoco teníamos cámara, ¿sí? Tampoco el radar lo fijaba bien, digamos, en la posición donde estaba. Bien claramente, digamos, para determinar en qué situación estaba el crucero. La función de la escolta que hizo es girar en círculo, ¿sí?, girar en círculo y volver a proteger al crucero. Pero el crucero, en el momento de las explosiones de los torpedos, se quedó sin energía. No teníamos comunicación con el crucero. Entonces los señaleros empiezan a emitir señales con luces, ¿sí?, y se quedan obviamente sin energía y lanzan una bengala blanca. ¿Desde el Belgrano? Desde el Belgrano. Ajá. Esa bengala blanca indica a su escolta de que eran atacados, ¿sí?, ellos. Y la orden era de que si el crucero era atacado, debíamos abandonar la zona. Por protección de que hundieran a su escolta,
y aumentaran más. Claro, la lógica así burra de uno te dice, che, ¿por qué no vas a dar una mano? Bueno, sí. O sea, la directiva es, atacado el Belgrano, atacado el buque principal, sí, la escolta debe alejarse para no ser blanco de un ataque antisubmarino. Perfecto. Tiene toda lógica. La lógica es justamente eso, no producir más bajas a la flota, tanto a la flota como personal, ¿sí? Entonces nosotros nos alejamos de la zona, cumpliendo las órdenes. Perfecto. Ya pactadas, y nos fuimos a refugiarnos en una zona cerca de las Islas de los Estados. Ah, mirá. Nosotros, sin saber el destino de lo que había pasado con el crucero, ni con el Piedrabuena. No, el Piedrabuena, la escolta, era un equipo que nos movíamos conjuntamente. Pensé que se iban todos, cada uno para un lugar distinto. Ambos dos nos fuimos a refugiar. Se alejan de la zona de ataque. La zona de peligro. Perfecto. La zona de peligro, o sea, nos alejamos y nos fuimos a protegernos, digamos, en un área protegida cerca de las Islas de los Estados. Y pasó el tiempo, imagínate, de las 16:05 de esa tarde, en el momento que lo hunden al crucero, hasta cerca de las 11 de la noche, más o menos, 10:30, 11 de la noche, si mal no recuerdo, nos comunican que el crucero lo habían hundido. Oficialmente el crucero lo habían hundido. Siendo comentarios en los... Perdóname, ¿me repetís la hora? A las 10:30 de la noche, entre las 10:30 y 11, en ese horario... Ustedes reciben ya una comunicación concreta de que el crucero lo habían hundido. Que el crucero había sido impactado, sí, y que había sido hundido. Sí. No recuerdo bien, pero uno de los libros que traje para exponerlo menciona que la comunicación oficial fue del Reino Unido. Y de ahí se transmite todo. Porque los radares nuestros captan cuando se pierde, o sea, cuando nosotros nos íbamos alejando de la zona, los radaristas pierden contacto, digamos, por radar cuando el barco se hunde. Que eso fue 45 minutos. Cuando nosotros nos íbamos alejando, ya pierden el contacto de que el barco, pero no lo podíamos confirmar. No podíamos confirmar. No te La confirmación. La confirmación llegó más o menos a esa hora. Fran, ¿cuánto estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 33 minutos. ¿33? Sí. Perfecto. Estamos joya, la venimos llevando bárbaro. Vayamos a la segunda parte. A la segunda parte. Déjame que le ponga un título. Sí, cómo no. Hasta el último hombre. Hasta la última balsa. Hasta la última balsa. Así es el libro, ¿no? Así se llama el libro. Hasta la última balsa. Esas palabras las dijo el comandante del Gurruchaga. Ajá. A ver. ¿Por qué? Después vayamos al rescate. Esas palabras nacieron porque alguien de la tripulación le dijo, de tanta gente que ha rescatado el Gurruchaga, que era un aviso de tamaño chico, claro, con una dotación de 90 personas menos, embarcar 300 personas más ya era demasiado. Y uno de la tripulación le pregunta al comandante, señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Y ahí nace la palabra hasta que da origen a este libro, Hasta la última balsa. Maravilloso. Escúchame. Están cerca de la isla de los Estados, sí, le dicen que se enteran oficialmente de que han hundido el Belgrano. Claro. ¿Y qué hacen? ¿Tienen que volver? Ahí, ¿Cuándo se suman al rescate? Nos sumamos. ¿Cuándo inicia el rescate? Claro. La búsqueda. Al día siguiente. Claro. Porque uno cree que esto es en la esquina de Godoy Cruz y San Martín. Sí. Eso es una inmensidad. Horas. Y una embarcación de la Segunda Guerra Mundial con calderas, o sea que no era una embarcación rápida.
Y que tampoco sabían dónde estaba. 118 metros de largo, cientos de toneladas. ¿Ustedes tenían la ubicación de donde habían estado? Donde se había el último punto de contacto, donde se había hundido el crucero. Ese fue el inicio de la búsqueda. O sea, el punto a iniciar la búsqueda, el punto de hundimiento. ¿Sí? Al día siguiente, nosotros, cuando nos dan la orden de iniciar la búsqueda y rescate, ya era el día siguiente. Entonces, vamos al último punto de contacto. ¿Qué hora más o menos del día siguiente? Y serían las 9 de la mañana. Yo acá viene muy seguido y es un gran amigo, Agüero, el Daniel Agüero, el Daniel, sobreviviente del Belgrano, último timonel del Belgrano. Ajá. Y él cuenta lo que fue salir, y que es en la historia naval de donde mayor cantidad de sobrevivientes hay de un ataque de esta magnitud. Uh-huh. En la historia naval. Eso cuenta con dos particularidades. Una, la preparación de la tripulación, sí, y la capacidad de los que poco se ha hablado, sí, sí, que son de quienes fueron a ese rescate. Uh-huh. Todo suyo, Walter. Bien, nosotros cuando iniciamos la búsqueda y rescate, como te dije anteriormente, fuimos al punto del hundimiento, el último contacto que se tuvo del crucero. Cuando se llega ahí, no había nada. No encontrábamos las balsas, ninguno de los destructores, y lo que se designó después para el rescate, que fue el rompehielos Almirante Iriza, pintado de blanco como buque hospital, y el aviso Gurruchaga. Éramos 4 barcos que participamos del rescate. Ninguno encontraba nada en el lugar donde teóricamente se había hundido. Ni en la cercanía, ni cuando se acercaban, ni nada. Porque venían de distintos rumbos, claro, me imagino. La Armada envió a búsqueda para buscar las balsas a un avión naval, el Neptune P-111, de su característica alfanumérica, buscando dónde estaba, buscando las balsas, o al menos algo. Qué desesperación la de ustedes, ¿no? Claro. Yo recuerdo que habrán sido, no sé, habrán sido como las 11, mediodía más o menos, que estando ahí buscando y ampliando la zona de búsqueda, se comunica el Neptune, el piloto del Neptune, que había encontrado un campo de balsas. Y ese campo de balsas estaba a 90 kilómetros del último punto de contacto del hundimiento del crucero. Las balsas se habían alejado de la zona del hundimiento. El viento y las corrientes marinas llevaron a las balsas a dispersarse y a alejarse de la zona Estaban todas dispersas. Ellos mismos, los náufragos, lo habrán contado en alguna oportunidad, de que no se podían atarse unas con otras por las condiciones del mar. Porque cuando las olas llegaban al pico y una balsa quedaba para un lado y la otra balsa para el otro, se desgarraban las cuerditas que tenían para asirse cuando uno cae al mar. Entonces era imposible. Bien, cuando nosotros entramos y que se empieza el rescate, llegamos a la zona, digamos, donde el Neptuno da la posición, donde descubren el campo de balsa, todos los buques se dirigen a esa posición e iniciamos el rescate. Nosotros contábamos con 3 nadadores de rescate del Buchar. No podíamos acercarnos a las balsas por el movimiento del barco, el rolido del barco. Las detectan. Nos acercamos. ¿Las ves? Las vemos. Ya para estos hombres habían estado... Ya llevan 24 horas. 16 horas, casi las 16 horas del día siguiente. 24 horas más o menos el mínimo
del tiempo que estaban ahí. De estando flotando, digamos, en unas balsas, los sobrevivientes. En las condiciones adversas, vientos de casi 100 kilómetros por hora, la temperatura de ambiente en superficie eran de 12 grados bajo cero y la temperatura del mar 2 grados. En esas condiciones, y olas de casi 10 metros de altura. A nuestra unidad naval, a nuestro barco de 118 metros de largo, era imposible acercarse a una balsa de ese tamaño sin producirle daños. Entonces intentábamos acercarnos, pero rescatamos muy pocas balsas que pasaban cerca y que le tirábamos un cabito y podíamos arrimarlas a las balsas, y nosotros se tiró una red de desembarco. Claro. ¿Las conocés? Una red de desembarco, sí. Una escala de gato para que... La escala de gato es una escalera que tiene de piola con madera. Piola con madera. Esa es una escala de gato. Con madera, para ser más claro. Pero no se tenía en cuenta algo, Luis. Esas personas estaban entumecidas del frío. No podían asirse, no podían subir, no tenían esfuerzo, fuerza. Habían quemados, lesionados, sin ropa. Yo saqué a uno que tenía solamente una parca y el calzoncillo puesto. Bañados en petróleo, todos. ¿Te resbalás? No se podían mover. Era casi imposible rescatarlos de esa manera. Entonces, ¿qué hicimos? Éramos 3 nadadores de rescates, el cabo segundo Desi, cabo segundo Ruitor, mi compañero, y yo. Todos éramos cabos segundos, formados como rescate. La orden fue del comandante que nos pusiéramos un cabo en la cintura y lanzarnos al agua, acercarnos a la balsa y poder arrimar las balsas al buque, ¿sí? Para poder ir subiendo en forma paulatina a cada náufrago de las balsas. En ese momento, la unidad nuestra tenía tomas de agua salada que refrigeraban los condensadores de las calderas. Perfecto. Una de las tomas de aire, de agua salada, absorbe un refrigerante sería. Claro, un refrigerante. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se traba la bomba esa porque parte de los escombros del hundimiento y balsas hundidas, salvavidas y desechos, digamos, que han quedado del hundimiento, fue absorbida por una de las bombas esas que refrigeraban parte de las calderas del barco. No podíamos quedarnos detenidos porque se iban a fundir. Habían sistemas que se fundían si no tenían refrigeración. Entonces la orden del comandante fue suspender la maniobra que teníamos nosotros hecha, porque estábamos los 3 en el agua, tratando de acercarnos a las balsas con olas de casi 10 metros de altura. Era imposible llegar. En el momento dijo, recojan a los rescates, que voy a dar marcha adelante. ¿Por qué? Porque las máquinas tenían otro sistema para refrigerarse. Los maquinistas tenían, que le llaman, no voy a dar explicaciones técnicas porque las desconozco, pero porque no soy maquinista y tengo una idea. Entonces bajaban lo que le llaman ellos una cuchara del casco, y al tener movimiento el barco entraba en forma natural agua salada para refrigerar esos sistemas que estaban afectados al no tener refrigeración. Entonces, cuando empiezan a dar máquina adelante, que el barco se empieza a mover, nosotros nos iban recogiendo para subir a bordo. En ese momento, al cabo segundo Desi, que estaba en proa, se le suelta el cabito, pero llega a una balsa donde habían 2 náufragos, y se sube a la balsa junto con los náufragos. Lo abandonamos. Nosotros, al cabo segundo Ruitor, lo levantan también del casco, y a mí casi la popa mía, del popa del barco, casi yéndome, me suben a la cubierta y el barco sale navegando. Se suspende el rescate. Bueno, o sea que el tipo que te estaba esperando hacía 1 día y medio
con frío, con hambre, con miedo, bañado en petróleo, Sí. ves que te vas. Te voy a dar un dato en particular. Yo he hecho una conferencia, una disertación una vez por streaming, donde se sumaron, aparte de la dotación, los rescatados del Bullar. del crucero. Ajá. Los rescatados del crucero. Claro, no los rescatados por Te el voy Bullar. a dar las palabras que me dijo uno en vivo. Ustedes fueron unos cobardes porque nos abandonaron cuando se nos estaba hundiendo el barco. Duele, Claro que sí. duele mucho que te traten de cobarde. Antes que te diga, salvaste un barco porque cumpliste la orden. O 2 barcos, o 2 dotaciones. Sí, sí. Y sin contar a los sobrevivientes que fueron a buscar gracias a esa maniobra, porque si los hubieran hundido ustedes también, Claro, tampoco hubieran podido participar. del tampoco rescate. hubiéramos participado del... Bueno, son las emociones que tiene una persona cuando está en esa situación desesperante. Sin ¿no? duda, sin duda. Yo lo comprendía porque me ponía en el lugar de él. Pasamos cerca de la balsa donde se encontraba y nos abandonaron. Y seguiste de largo. O te fuiste antes de rescatarnos. Mira, Bien. te propongo una cosa. Sí. Fran, ¿querés que empecemos a ver algunas de las fotos que ha traído Walter para que muchas de ellas son fotos inéditas de lo que pasó en ese rescate hasta la última balsa? Y nos va relatando lo que vayas viendo, nos va contando la historia. Si te parece, Bien. Ese es el bote que usamos nosotros en el momento del rescate. ¿Por qué? Acá hay una particularidad. Yo te dije que nosotros suspendimos el rescate Sí. porque el barco no podía detenerse, no podía estar al garete, digamos, Claro. el término naval es sí, al sí, garete. largar las anclas, quedarte a garete. 4.000 metros había Luis ahí. Claro. Decime Larga la ancla que quiera, qué ancla claro. que bueno. No podíamos detenernos. Entonces, ¿qué hacía? El comandante daba vueltas alrededor de los grupos de balsas que podían ser rescatados, para por lo menos tener un apoyo. Los 2 rescates que quedamos a bordo, nos sentíamos, ¿cómo te puedo decir? Frustrados, impotentes. Frustrados, porque nuestra función era rescatarlos, eran camaradas. Independientemente de las situaciones que tengan, independientemente de la jerarquía y todo lo que pueda existir, eran camaradas nuestros. Ahí se termina el River Boca. Se terminó, ahí no pero existe, ahí no nada. existe. Existe- Que vos sos católico, vos sos ateo, vos sos... Se terminó. Se termina. Se Eso termina. es camaradería No, pura. Pura. Entonces, ¿qué? El cabo segundo Rubitor y yo nos fuimos directamente al puente de comando a hablar con el segundo comandante a pedir autorización para bajar el bote navegando. Nunca se había hecho eso. Fue una maniobra nunca hecha en navegación, o sea, navegando el barco. Me dice, pero lo van a hacer bajo su responsabilidad. Asumimos toda la responsabilidad. Eso está. Esa lancha que vemos ahí, un Ese bote, Zodiac, el Zodiac. ¿cómo la bajan? Con una pluma, con un cabrestante. Perfecto. Tiene un gancho. una maniobra que se llama pata de gallo. Ajá, ¿sí? Que tiene arneses. cuatro arneses así que van enganchados y un gancho disparador que va enganchado a la pluma, digamos, a la grúa, Una grúa, imaginémosle una grúa que tiene 4 o 5 cosas en vez de uno que engancha en el auto, y eso engancha al Zodiac y lo baja. Claro. Con los barcos Navegando, los buques, no es que quietos, estaba. no navegando. Este caso hubo que bajarlo con un buque navegando con olas de 10 metros. Sí. Una locura. Bueno, entonces pedimos autorización al segundo comandante, el segundo comandante le transmite la información al comandante y vuelve con la información bajo nuestra responsabilidad. Fuimos a cubierta de vuelo donde teníamos toda la maniobra del buque, del bote ya preparada. Che, preparen el bote que lo vamos a bajar. ¿Y ustedes adentro del bosque? Y nosotros adentro del bote. Y el barco navegando. Cuando iba cercano al agua, que yo era el timonel de... Ahí se ve en el bote, el que está atrás con el que está motor, atrás ese soy yo. Antes de tocar el agua,
porque el motor tiene dos posiciones. Una es levantada, claro, con la hélice arriba, y la otra es para estar navegando. O sea, antes de tocar el agua, lo bajo, lo pongo en posición, toca el agua y apenas toca el agua lo arranco, ¿sí? Para alcanzar la velocidad del buque y maniobrar para no tocar el barco ni meterme debajo del barco, porque a pesar de estar navegando, esos barcos no tienen aleta estabilizadora que al menos le dan una posición casi estable. Estos no tenían, así que el rolido era constante. ¿Y con semejante ola? Y con semejante ola. Así que cuando llegué... El equilibrio para estar pasando. Claro, subiendo y bajando, imagínate, la pata de gallo que le decíamos nosotros, subía y bajaba y esperar la oportunidad para desengancharnos, posados ya en el agua y llegando a la velocidad del barco, para que no fuera ni para atrás ni para adelante. Cuando llegué a la velocidad ideal, digamos, mi compañero le pegó el tirón al gancho disparador y cayó el bote. El bote ya se asentó en el agua, en el mar, y cayeron las patas de gallo en la cubierta. Son los cables de acero. Y ahí arrancaron. Y ahí fuimos nosotros. Teníamos el inconveniente, el tamaño olas que teníamos en ese momento, no veíamos las balsas. No era casi imposible. Nos dieron una HT del año del... Bueno, sí, lo que había en ese entonces. Que duró muy poco para orientarnos a ver qué balsa teníamos. El buque te decían, che, Walter, mirá, más allá, más acá. Claro. Eso duró poco rescate porque se mojaron, se quedaron sin comunicación, no tenían emisión ni recepción. No sirve. ¿Tenemos otra foto? Bueno, eso me parece que ya más avanzado, ¿no? Sí. Bueno, pero pero volvé a la foto anterior, Walter. Fran. Vos, en el sin ver dónde estaban las balsas, sin ver a las personas, sí, orientado a buscar, y cuando veíamos en el pico de una ola que se veía la balsa naranja, apuntábamos por ahí. Sí, no teníamos orientación, excepto al ver el barco. Claro. Bueno, sí, el barco tenía tu orientación. Posteriormente pusieron un señalero en la cubierta de vuelo que nos indicaba con una bandera, claro, la ubicación de las balsas más cercanas para ir al rescate. Bien, iniciamos el rescate. Ahí llegás a la balsa. Llegamos a la balsa, nos amadrinamos a la balsa y intentamos atarnos, o sea, amadrinarnos para quedarnos en forma estable para poder pasar. Recordá que estaban entumecidos, sí, asustados. Sí. Bueno, no pudimos, ¿por qué? Porque como te expliqué, con el mismo que sucedía con las balsas que se ataban, sucedía lo mismo con el bote. O sea que era imposible mantenernos nosotros a la par, digamos, de las balsas para poder desembarcar, digamos, los náufragos y pasarlos al bote para llevarlos al barco. Entonces, ¿qué? Pero en el bote, ¿cuántos náufragos? 4 o 6 a lo sumo. 4 náufragos eran los ideales por las condiciones del mar y el riesgo de ponernos a amadrinarnos, o sea, acercarnos al barco, no amadrinarnos, acercarnos y mantenernos cerca del barco hasta que la pluma enganchara con una eslinga a un náufrago y lo subiera. Entonces, ¿Cuánto demoraba ese proceso? Pará, porque me estás contando, te estoy interrumpiendo, pero seguime contando cómo hicieron para que pasara el náufrago de la balsa al Zodiac. Esa situación fue muy particular. Nadie nos había explicado nuestra formación, nuestro entrenamiento, cómo hacíamos en unas condiciones totalmente adversas, que realmente la habíamos vivido, cómo hacíamos para sacar a los náufragos de una balsa, en esas condiciones de mar. Dimos una vuelta con mi compañero y deducimos que la única forma de rescatar y pasar a cada uno de los náufragos al bote y volver al barco era subirnos sobre la balsa y del otro lado, cruzando la proa del bote, asirnos, digamos, a la balsa, al otro borde de la balsa. Entonces la orden primera
que como más antiguo en aquel entonces tomé la decisión, es preguntar cuántos náufragos había en cada balsa, quién era el más antiguo, cuántos heridos había y si habían cadáveres. Pedíamos que se dividieran la dotación de cada balsa a las puntas de las balsas y que rompieran, pincharan el techo de la balsa. Porque el techo de la balsa, o sea, la balsa tenía techo con un gomón inflable. Entonces, ¿qué hacían? Al pincharlo se desinflaba la balsa, lo explico acá en la gorra, se desinflaba la balsa, el techo, y quedaban los náufragos en las puntas de la balsa y nosotros, en la oportunidad que la ola nos permitía, subíamos el bote sobre la balsa y empezábamos a alzarlos a cada uno de los náufragos. ¿No me estás jodiendo? No, sí. Alzarlos porque no se podían mover y subirlos al bote, acomodarlos, sentarlos, ¿sí? Y en la oportunidad que las olas nos permitían, salir de dar marcha atrás y bajar el bote sobre de la balsa. Impresionante, Walter. Y volver hasta a encontrar el barco también, porque en la posición que lo dejamos, cuando iniciamos el rescate ya no estaba, porque estaba navegando. O sea, teníamos que buscarlo otra vez al barco, los radares, y ir hacia el barco y acercarnos. Nos bajaban la pluma, digamos, el cable del malacate que tenía la cubierta de vuelo, con una eslinga. Lo enganchabas con un... Lo enganchábamos con una eslinga que se llamaba, sí. Y lo enganchábamos al gancho de la pluma y lo empezaban a izar a cubierta. Con el movimiento del bamboleo. ¿Cuánto tiempo tardaba aproximadamente ese proceso? No puedo realmente visualizarlo ni tomar, porque no era una situación donde tenía el tiempo para tomar tiempo. No era una situación ni un momento para pensar qué iba a hacer. No tenía tiempo, las decisiones que se tomaban en ese momento eran ya. Teniendo en cuenta que hacían ya 24 horas que esos camaradas estaban flotando con temperaturas bajo cero, entumecidos, traumados, que su casa se hundió, sus recuerdos se hundieron, con la particularidad de que se encontraban con nadie, porque estuvieron 24 horas sin nadie que lo buscara, sin saber si iban a ser rescatados. Los rostros de esas personas... No puedo dimensionar alguna palabra que se acerque a ver los rostros de cada una de esas personas. Camaradas que se rescataron y que sacamos en esa situación, con ese tipo de maniobra que fue tomada en segundo, porque no tenía tiempo para pensar, preguntar cómo hago, si lo hago o no lo hago. Dos cosas. Al llegar, ver la situación, ver el estado traumático de cada persona, discernir cómo, en qué momento, cuánto tiempo me llevaría y el riesgo que tenía de sumarme yo a ser otro náufrago si entran en pánico los que estaban dentro de la balsa. Tenía 19 años. Algo no planeado, no formado, no practicado. Realmente esa maniobra que ustedes hicieron de subirse, yo calculo que debe ser única, inédita y desconocida para la mayoría de los hombres de mar. Bueno, finalizada la guerra, yo fui citado por uno de los instructores de los nadadores de rescate, compañeros nuestros conocidos, para que le diéramos a los nuevos egresados nuestra experiencia en una experiencia real, que fue el rescate del crucero, y en las condiciones que lo hicimos. Esa foto que vemos ahí ya están, esas personas han sido rescatadas. Ese, ¿no? Es el buchar, esa es la cubierta, esos son los que están en cubierta, son la tripulación. Sí. Lo que se ve al borde del casco, que se ve el mar y el bote, sí. ¿sí? El que está inclinado hacia el barco, digamos, eso soy yo. Y en la proa, si ustedes lo pueden ver un poquito, ampliar un poco la imagen, lo van a ver a mi otro compañero, el otro rescate, que tiene lo que se llama la boza o codera en términos navales. La boza es lo que está
asido al barco, ¿sí? En la parte de la proa del bote. Ahí se ve el bote, perfecto. ¿Lo ves? Ahí perfecto. Fíjense que ahí está él con, sí. con la boza, porque lo que iría en popa, que no se usó, fue la codera. El motor lo usaba como codera para separarme y mantener el barco separado del barco. Perdóname que insista en movimiento, sí. Porque el buque no podía frenar. No podía frenar, si vos ves, el barco está en movimiento. Qué impresionante. Está navegando. Y ahí están empezando a subir a las soportes. Ahí vas a ver en alguna de las fotos, van a ver que está colgado uno de los náufragos, ¿sí? A ver, esa ahí... es la foto que está acá en la tapa del libro. A ver, esa foto la podemos ampliar, Fran. Ahí se ve, mierda. Ahí lo ves a uno. Ahí te das cuenta, ahí se nota mucho más la realidad, ¿no? Ahí ves el náufrago que está de espalda casi tocando el agua, que ya tiene la linga puesta debajo de los brazos y ya está asido, enganchado, ¿sí? Para ser subido a cubierta. Y de hecho se ve un marino que está teniendo la linga para que no se le aparte. Para que no se aparte del movimiento, por el rolido que tenía, acercarlo y evitar que se abriera más, más al mar, digamos. ¿Ven la maniobra? ¿Lo ven ahí a mi compañero que está tirado en la proa del bote? Teniendo el gancho adelante, claro. Y vos atrás con el motor maniobrando para que no te chupe el barco. Tremendo. ¿Tenés otra, Fran? Bueno, esto es parte de la tripulación. Eso es el que está atrás de todo, sonriendo. El rubio, el de ojos celestes. Sí, el alemán. Justamente, ese sí. Escúchame. El polaco ese que está ahí atrás soy yo. Escúchame. ¿Eso fue antes o después? Eso fue durante, creo que fue unas navegaciones antes de algún ejercicio de... pero no en el momento del rescate. Fue una de las fotografías del... Un ejercicio que ya estábamos con los salvavidas puestos. Perfecto. Que era constante en las maniobras. Eso seguramente también es de Bullard. Eso es Ushuaia también, esa es parte de la dotación del Bullard. Lo que era del grupo de artistas. Todas esas personas que vemos ahí, han sido verdaderos héroes por todos los que estás contando. Porque por ahí, miremos, jóvenes de 19, 20, 21, 18, están haciendo todo esto. Fran, ¿qué más tenemos? Bueno, esa foto ese es otro grupo, ¿ves? Vos me mencionabas, me consultabas si habían fotos del campo de balsa todos agrupados. Como te mencioné, en el momento del hundimiento y el lugar donde se encontraron las balsas superaban los 90 kilómetros y las balsas ya no estaban todas juntas como se podían imaginar uno. Estaban todas dispersas. Ahí en balsas hundidas, dadas vueltas. La verdad, yo creo que esa foto es una balsa dada vuelta, ¿no es cierto? Es correcto. ¿Podía sobrevivir alguien con la balsa dada vuelta? No. Bien. No. Eso es la abertura del techo que vos decías. Claro, la rotura del techo para poder hacer la maniobra. La balsa bombar, para quienes las conocemos, debe tener una altura entre piso y techo aproximadamente de 1,5 metros, más fácilmente. O menos. Fíjate la ola que está atrás, cómo la supera ampliamente a eso. Se termina viendo como algo chico y esa tal vez no sea una de las olas más grandes. En serio, yo creo que estas fotos no son conocidas. No. Las que conocemos son las del hundimiento de Belgrano sacadas desde un sobreviviente y pinturas. Y pinturas y murales, digamos. A ver. ¿Ves? En ese momento estábamos nosotros casi navegando y ahí ves un cabito que está tirado desde el barco y en ese momento se pudo acercar una balsa y subirlos, ¿sí? En algunos casos, habían muchos que estaban en mejores condiciones que otros. Claro, por supuesto. Pudieron embarcar antes de que nosotros iniciáramos la maniobra final, digamos, de rescate con el barco navegando. A ver, ¿qué más tenemos, Fran? Esto es el presumo que Ushuaia, sí, eso es el canal de Beagle, sí. Ahí están, fíjate que ahí llevamos 4 náufragos, ¿los ven? Se ve muy... A ver si lo puedes ampliar. Ahí está, perfecto. ¿Lo ves? Perfecto.
que están sentados a los, ¿Hay a uno los que está costados. acostado, puede ser? Sí. Mi compañero en la proa, yo en la popa y los náufragos a subir al barco. Fíjate, en la proa del Zodiac, ¿sí? Sí. Fíjate las olas cómo están pegando para que se forme ese tipo de ola. Porque vos sabés que un Zodiac normalmente lo acelera y se levanta en la proa. Sí, sí. Se levanta en la proa y Claro. navegás. Claro. Fíjate, estamos metidos casi en una ola, porque Esto. Ahí estoy confundido ahí. Ah, eso sí, eso es el que denominaba yo hoy, que teníamos misiles también. Eso es lo que los ingleses le tenían también su mucho respeto. Bien. Esas eran las torres, las torres de 5 pulgadas. Ahí se ven los cañones de atrás. ¿Está bien esos cañones de cuánto? ¿105? No, 128 milímetros, 128. 38 calibres. O sea, 127, 38. 5 pulgadas, 38. Perfecto. Esto me parece que la base naval de Puerto Belgrano. Ah, Puerto Belgrano. Eso es Puerto. Belgrano. Eso es el puente de comando del Buchar. De la Bullard. Ah, mirá. Mirá el puente de comando. Bueno, esta es nuestra Virgen Estela Maris. O María Estrella Esplendorosa de los Mares. Correcto. Armada Argentina, Ara Bullard. Esta es la insignia de el emblema de esta nave. De ese barco. Condecorado 2 veces. Una como perteneciente a la Marina de los Estados Unidos. Y otra perteneciente. Y la otra acá. Ahí está la Bullard, digamos, en Puerto Belgrano, me imagino que será eso. Sí. Sí. Si vos, para reconocerlo al Bullard, ¿viste esos cositos que tiene atrás del radar que tiene ahí? ¿Arriba? Esos son unos contramedidas. Atrás del radar que se ve ahí, parece una antena de DirecTV, allá adelante. Ajá. Bueno, ahí tiene eso que se ve negro, al costado abajo. Ajá. Eso es un contramedidas. La particularidad que tenía el Buchar, que en el lugar donde estaban esas antenas de contramedidas, tenía 2, uno en babor y otro en estribor, porque estaban a la misma altura. Para reconocerlo al Buchar, mirabas esos contramedidas que estaban horizontalmente ubicados y en la misma posición, y eso te indicaba que ese era el Buchar, porque el resto tenía uno blanco a distinta altura, y entonces para identificarlo eso es muy particular. En la foto se notan mucho mejor. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, esto ese es en el momento cuando estábamos cargando el barco con munición, o sea, con munición y víveres, sin saber a dónde nos íbamos. 2 de abril, previo al 2 de abril, donde 28 de inicia marzo. el operativo Rosario, que nadie sabía dónde nos íbamos. Misión secreta sí hubo, ¿no? Si hubo. Misión secreta sí hubo. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, a ver. Fíjate, ahí fue el principio cuando nosotros logramos acercar una balsa detenido. ¿Pero ese que está colgando sos vos? No. ¿Eso es un náufrago? Un náufrago sacado de la balsa. Claro, pero no es que vos subís una escalera de 2 peldaños, tenés que subir todo eso. Claro, toda la cubierta tiene 4 metros de la superficie del mar hasta la cubierta principal. Perfecto. Mamita. Esto muestra claramente en las condiciones que se efectuó el rescate, ¿no? Bueno, esta es una pintura. Es una pintura de cuando pega el impacto de uno de los misiles torpedos. El torpedo. El tercer torpedo que largó el submarino Conqueror. Que es el que pega en la popa. Que nos pega a nosotros casi al medio, pero detona a 200 metros de distancia. Esa no es el Belgrano, es el... No, esa foto, ahí tenés ese dibujo. El número 26, que es... Acá está, D26. Que es la designación alfanumérica del Bullard. Ese es el que vos contabas al principio, que como pega como
como que golpea y se desvía Ujú. y termina. Mirá qué bueno. ¿Qué más tenemos, Fran? Bueno, esto también es una pintura. También eso es una pintura. ¿Qué es ese Fíjate avión que cómo representan las olas, ¿sí? Y las balsas. Y es supuestamente el avión que los ve, Y el avión que los detecta. que les da la ubicación. El Neptune, el P-111. ¿Hay algo más, Fran? No, nada. Miércoles, tremendo, ¿no? Bueno, la maniobra esa del rescate no solo dio como resultado el rescate de todos los sobrevivientes de los 773 náufragos del crucero de 1019 tripulantes. Fallecieron 323 en el momento del impacto de los dos torpedos, 28 desaparecieron después del hundimiento y 23 náufragos murieron en las balsas. Por eso yo cargo en mi espalda un dolor, digamos, por no haber llegado antes. Por eso es que te dolió tanto cuando te acusaron de eso, ¿no? Por eso me duele la acusación que me hicieron, por el hecho de que los que fallecieron fueron los que las balsas tenían la menor capacidad de náufragos a bordo. Tenían 2, tenían 5, tenían 7, y los que sobrevivieron Eran con muchos más. eran mucho más. Las capacidades de las balsas eran de 20 personas. En algunas balsas habían 35. Eso favoreció en cuanto a la temperatura, ¿sí? Porque el calor humano te calienta. Vale mencionar de que se orinaban Sí, claro. encima, el vómito de la situación de muchas personas que tenían mal de mar o la situación en esas condiciones le afectaba, los vómitos ahí. Nosotros entramos a varias balsas ya rescatadas y otras que no tenían, que estaban vacías. Ajá. ¿Sí? El olor de aquellas balsas rescatadas me hace acordar mucho, yo soy de Buenos Aires, de los baños de Constitución, Retiro, ese desagradable olor me hace acordar muchísimo en esa situación, muchísima. Y otra cosa que nos demoró bastante el rescate de las balsas es que el rompehielos rescataba náufragos, tenía condiciones mucho más estables, más estables. Tenía una escala de gato muy amplia, una escala real muy amplia, ¿sí? Que le permitía hacer el rescate mucho con mejores condiciones. Cuando terminaban de rescatar una balsa, le pintaban una cruz blanca arriba del techo. Decime vos cómo puedo ver yo una cruz blanca con olas de 10 metros de altura en una balsa. Y lo que pasa, ¿sabes qué? Es que ellos hubieran presumido que la altura de tu buque sería el de ellos y sería tal vez para no volver a rescatar ellos una balsa perdida. ¿Y nosotros? Claro. ¿En la altura del mar? Imposible. Así que perdíamos tiempo ir a buscar náufragos y rescatar a una balsa que ya estaba vacía. Así que nosotros, rescate, cuchillo en el tobillo, pasábamos por las balsas y lo que hacíamos era hundirlas. Claro. Rescatar lo que era útil para los náufragos que teníamos a bordo, que eran salvavidas, pero una vez que de supervivencia. Lo hundías. Listo. Lo descartábamos, las hundíamos. ¿Por qué? Dificultaba el rescate. Totalmente. Bueno, rescatados los 64 náufragos en distintas situaciones. Rescatados 64 náufragos. El Buchar rescató 64 náufragos. Pero se olvidaron de uno. Yo soy el 65 náufrago. ¿Por qué? Porque en la maniobra que te mostré y el movimiento que producía el rolido, digamos, del barco de una banda a la otra, el pendular con un náufrago colgando, ¿sí? En una oportunidad del rescate, el último náufrago que teníamos en el bote estira los pies y me pega un
en la cabeza un Botinazo, zapatazo, claro. un botinazo en la frente, y yo suelto el motor como en la misma situación que estaba, orientado en la misma situación, y caigo al agua. Paso por bajo de las hélices del bote, cerca de las hélices del barco, y salvo detrás, el barco navegando, salvo detrás de la popa. ¿Qué es eso? Mi compañero, que estaba en la situación, como te mostré, en proa, ni enterado de la situación. Claro, estaba Claro. fijado hacia adelante para sostener. Claro. Y de arriba le gritaban: Vallejo se cayó al agua, Vallejo se cayó al agua. Y Pero aparte, imagínate, no el ruido escuchaba, de todo. claro. Entonces, mira atrás. Y no me ve. No estás. Y claro, como era el último náufrago, el bote ya estaba vacío, le soltaron la maniobra, soltó el cabo en el que él tenía, se fue a popa, digamos, del bote, lo más rápido posible, se hizo cargo de la maniobra y me fue a buscar. ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua? Nada, 15 minutos, 10 minutos, menos. No, ya te digo, no puedo calcular. ¿El frío es insoportable? Sí, se sentía. A pesar de que vos estabas con el traje equipo de neopren, que no eran las condiciones Claro. para esa latitud, Claro. donde se estaba efectuando. Claro, una cosa que vayas a Mar del Plata a hacer windsurf y te ponga una Y mi neopren, compañero, camada de promoción, se acerca y, como todo naval, a pesar de las condiciones que uno está viviendo, atípica, traumática, de guerra, siempre existe un ápice de comicidad, ¿Qué te dijo? ¿Camada, hace frío? La puta que te... Sacame del agua acá. Dale, boludo, claro. Y lejos de pensar si tenía frío, si no lo tenía, si me había golpeado, no golpeado, subí al bote, tomé mi posición. Vamos a seguir Y rescatando. seguimos rescatando. Impresionante. Impresionante. ¿Qué te movió eso? ¿Qué sentís que te movió? Mucho después, porque vos sabés que nos fuimos recibidos con platillos y bombos cuando llegamos al continente. Finalizado la guerra, nosotros casi un mes después, porque nuestra función de haber sido escolta del crucero no finalizó ahí. Se llevaron los náufragos, todos los barcos participantes, a Ushuaia, se desembarcaron los náufragos. En el caso nuestro, se reparó el rumbo que tenía hecho por la detonación del torpedo, que se hizo una grieta en el casco, volaron varios remaches, porque esos barcos estaban todos remachados, y volvimos a estar en actividad y nos dieron la orden de proteger la base aeronaval de Río Grande. O sea que nosotros navegábamos de Ushuaia posterior al hundimiento del crucero, continuando la guerra, haciendo custodia en defensa, digamos, de la base aeronaval de Río Grande. De Río Grande. Y ahí se conformó de vuelta la operación Mikado, que fue otra operación, ¿sí? Que fue la protección de la base aeronaval, donde el Bushá también participa de otro intento del Reino Unido de abordar la base aeronaval, tanto por aire como por mar, ¿sí? Para destruir. Y los comentarios de tripulaciones del Conqueror y de otros barcos del Reino Unido mencionaron que la función de atacar la base aeronaval de Río Grande no solo era destruir las pistas ni las aeronaves, la prioridad que tenían ellos era matar a los pilotos. Ese era el primer paso que tenían los comandos que intentaron desembarcar en Río Grande. Porque el operativo Mikado, una vez que nosotros, un atardecer que estábamos fondeados cerca de Río Grande, junto con el Piedrabuena, los radares
detectan un blanco cerca de la costa. Y al momento empiezan a ver puntos que se van esparciendo. ¿Ya en el terreno? No, en el mar, estamos hablando del mar, ¿sí? De un punto, un punto amplio, se empezaban a dispersar pequeños puntitos, pequeños puntos. Entonces el comandante le pregunta al Peraguana si está viendo lo mismo que ven el Bullar. El comandante, lejos de consultar y preguntar más y esperar la respuesta, ordenó que en ese momento, como estábamos en crucero de guerra, cubriendo la Torre 2, ordenan cargar y apuntar a un azimut donde estaban los esos blancos puntos. esos, y tocar antisubmarino. Que yo, cumpliendo la función de antisubmarino, me acerco a mi puesto de combate, que eran los erizos, ¿sí? Antisubmarinos, que está a 7 metros de la Torre 2, la misma cubierta. Imagínate, nosotros estando cubriendo los erizos y escuchar carguen y ver una torre de 5 pulgadas doble girar hacia nuestro lado, a nuestra banda, y tirar 3 andanadas a la zona donde era detectado los puntos de contacto que había detectado los radares del Bullar. 3 cañonazos. Ni te imaginás lo que son 5 pulgadas a esa distancia. Por eso yo, después de lo que me hice pasar por la Junta de Reconocimiento Médico de la Armada, me dieron una pérdida auditiva, ¿sí? Tengo una incapacidad auditiva producto de eso. Claro. A esa distancia, ¿sí? Se corroboró bajo exámenes y todo eso, bueno. Es tremendo. Es tremendo. Así que ese fue otra de las grandes batallas, de las grandes hazañas desconocidas del Bullar. Esto no es nada, te cuento lo final para que vos no te quedes con la idea de qué pasó con el Bullar. Bueno, el Bullar, sabés que fue votado en Estados Unidos con el nombre de Boris II, que participó en Montor condecorado, incorporado a la Armada Argentina en el año 71. Posterior a la guerra, en el año 84 se lo irradia. Dejó de participar la unidad como unidad de superficie operativa. Eso se le llama irradia. Se lo irradia, se lo descarta, ya no sirve más. Entonces va a un lugar donde quedan todos los barcos irradiados. Y en el año 88, yo, como dotación de la corbeta Espora, la primera construida en la Argentina, en Río Santiago, como dotación, y al Bullar se lo designa como blanco naval de ejercicio. O sea, lo que quedaba del barco, posterior a que la Torre 3, que es la que estaba en popa, donde yo era la dotación, se lo desembarca del barco y se lo lleva al taller de armas. Ahí quedó, ahí está en estos momentos. Va a tener otro fin. Pero esa torre se la desembarca. Entonces lo utiliza en el año 88 como blanco naval. Claro, lo pone en el blanco y dispara para... Mi primer destino, el Bullar. Segundo destino en la Armada, la corbeta Espora. Flota naval, designado para lanzar un misil AM38, que tenía la corbeta Espora, al blanco naval. El destructor Bullar. Mi primer destino. Mi segundo destino de intentar hundirlo. Vos sabés que perteneciendo a la flota de Estados Unidos, le tiraron un kamikaze, lo quisieron hundir. No pudieron. Y no pudieron. Que en la guerra de Malvinas le tiraron un torpedo. Y no pudieron. El Bullar, la corbeta Espora le lanza un misil Marmar 38, pega en el blanco y no lo hunden. Vino un superétendard. Bueno, es como Bullar. Así era Bullar. Vino un superétendard, le lanza una M39, entra por el mismo lugar donde entró el Marmar 38 y no lo hunden. Terminó con una foto que la tengo aquí,
en Río Santiago para ser desguazado. Desguazado en el O sea que astillero. en 3 oportunidades ese barco lo quisieron hundir y no han podido. Y yo soy parte de su tripulación. Y que va a ser parte de su tripulación. Gracias a Dios pude volver. Pero no solamente gracias a Dios pudiste volver, gracias a Dios pudiste volver y sí, ayudaste a que volvieran muchos. Porque sin gente como No vos... te conté algo en particular, Sí. que eso lo deben tener en cuenta. En el momento que nosotros rescatamos a los náufragos del crucero, que los embarcamos, el enfermero y la dotación toda, completa, ¿sí? El sentido de camaradería, de humanidad, ¿sí? y de desarraigo de sus pertenencias, eran totalmente y absoluto. Cada uno, y yo tengo una mención escrita por el comandante, los salvavidas personales, se los entregábamos a los náufragos rescatados. La ropa seca que teníamos, disponíamos nosotros, mantas, sábanas, Todo eso. todo eso. Pasaban por una ducha de agua caliente, que muchos de los náufragos lo mencionan, que no sabían que era agua caliente. Se los bañaba, se los pasaba por enfermería y se los llevaba, se los vestía y se los mandaba a comer algo caliente. Iban acomodando en cada uno de los sollados que quedaban libres con camas, o se le armó en el hangar camas, que hay fotos ahí donde estaban todos alojados los náufragos rescatados. Esa situación de entrega que han tenido las dotaciones es algo total y absoluto, que es digno de reconocerlo y mencionarlo, ¿sí? Porque no he visto esa camaradería hacia tus camaradas sin tener Ninguna tipo de referencia, si era oficial, nada. Si era el cantinero, si era el enfermero, eran todos iguales, eran todos camaradas. Y una situación especial que no quiero dejar de mencionarte es que en el momento, volvamos atrás, en el momento de ingresar a la zona de exclusión con el Buchar, posterior a que se hice el pabellón de guerra, el comandante, como todo comandante de una unidad naval de combate, de guerra, tiene su camarero personal, ¿sí? Sí. Que lo sirve, que lo asiste, qué sé yo. En todo momento, incluyendo en combate. Este compañero se presenta y se planta delante del comandante y le dice: señor comandante, quiero participar con mis camaradas en la guerra. Le pide autorización para dejar mi puesto de combate, de asistencia al comandante para ser parte de... Eso lo dice el comandante en uno de estos libros. Me quedé solo, dijo el comandante. Ahí se siente la soledad del comandante. Tuve que prepararme la comida, mi café, limpiar así mi camarote. Fíjate... Toda la dotación, no había nadie que estuviera para algo personal. El coraje de este camarero que era designado únicamente para asistir al comandante. Y así todos, absoluta, el lavandero, el cocinero, el enfermero, el maquinista, el artillero, el electricista, sus puestos de combate eran en donde me necesiten. Ahí así estoy. Pasó. Y no de boquilla, ¿viste? No. No, yo voy a estar donde digan que esté. No. Yo quiero estar en el frente. Ahí. Donde me necesiten, ahí voy a estar. Siempre y en todo momento, en toda la navegación que nos tocó participar dentro de la gesta de Malvinas, fue así. Walter, la verdad que este testimonio es único. Yo estaba seguro que iba a salir un gran programa, estaba seguro que esta charla iba a ser impresionante, pero la verdad que Yo te agradezco particularmente porque... me ha dejado... vos sabés que muchos de los veteranos de guerra sufrieron traumas, los que estuvieron en tierra, asistiendo a las aeronaves en el continente, los que estuvimos en el barco, padecieron y padecen traumas, ¿sí? Yo considero que ese peso que yo llevo en mi espalda, al transmitir mis vivencias, mi experiencia,
¿sí? Para futuras generaciones en mi caso de marinos, les sea útil. Sin duda que y yo descargo todo ese peso que tengo compartiendo con vos, con charlas, con reuniones. Todo ese peso yo le insto a mis camaradas veteranos que si tienen la oportunidad sigan malvinizando, vayan a las escuelas, den charlas con sus familiares, con conocidos, desconocidos, y al público en general. Nuestra sociedad que reconozca, que lo abrace, que charle, que le agradezca. Tiene mucho. Porque lo que hicimos fue por cada uno de los que están, padres, hijos, nietos, hoy ya tatarabuelos. Todo lo que hicimos, lo hicimos por ellos. En nombre de todos nosotros, muchas gracias por eso. Y además hicieron ya demasiado y tienen demasiado todavía para decir. Esta historia, no cabe duda que va a llegar al corazón de muchas personas y que se pueda reconocer, como es obligación, el valor, el coraje de todos aquellos que fueron parte de esta gran gesta que, como dijo Nicolás Casanseu, que siempre es esa frase que a mí me encanta, no sé si Argentina recuperará las Malvinas, pero que las Malvinas van a recuperar a la Argentina. Sí, Walter, muchísimas gracias por favor, por lo que hiciste, por lo que diste, por venir a este programa y por ayudarnos a entender que se puede hacer una patria mejor en el lugar que hoy nos toca. Muchísimas gracias, Luis. A vos, un abrazo. A vos. Bueno, así damos por concluido este tremendo episodio de Pensemos, una historia única. Recordá de ponerle like a este episodio porque eso ayuda a que el algoritmo haga que más personas puedan ver este contenido. Este contenido muy pocas veces lo vas a haber escuchado. Vale la pena que le pongas like, que lo transmitas, que lo difundas, porque hay muchos Walter que no conocemos, hay muchas historias y en cada una está llena de amor a la patria, de amor al camarada y de amor a nuestra vida por venir, aquellos que son las nuevas generaciones. Gracias por acompañarnos hasta acá de este programa que hemos dado por llamar Pensemos. Nos vemos en el próximo episodio. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero sentir tu piel, pensemos algo mejor. Pensemos algo mejor, algo esto. Afuera es todo al revés, yo quiero verte otra vez, pensemos algo mejor. Indios en vivo. Ya pasó. 26 de julio, nave cultural, degustación de más de 30 etiquetas, gastronomía y mucho más. Y dime por favor. Indios, Zenón Pereira, Doppelgans, Esperanza y Alfremerlo en Vino a la Nave. Tickets en Venti o en redes de Vino a la Nave. Produce Nero Producciones. Invita Ciudad de Mendoza.